do, ¿sí? Es algo maravilloso para trabajar las alturas. Él hace este trabajo y Kodály lo toma también, él lo conoce, lo toma, lo lleva a Hungría, lo modifica un poco y después también va a Alemania, ¿sí? Medio en ese orden. Y la práctica del solfeo relativo se hace en Inglaterra, en Alemania, en varios países europeos del centro y del este de Europa, y también en gran parte de Estados Unidos. El solfeo fijo, que es el que hacemos nosotros, es en Argentina, bueno, Latinoamérica, España, Italia, Francia. Ya Italia está cambiando. Piensen que en la comunidad europea, sobre todo con el sistema Erasmus, de los estudiantes que intercambian de facultad a facultad, están teniendo problemas los músicos cuando van a aprender a otros países porque solfean distinto. A las notas les ponen otros nombres. Si ustedes viajan a otro país, lo que ustedes le dicen do re mi no es do re mi. Entonces, en Italia yo lo sé por una amiga que en el Conservatorio de Milán están utilizando un sistema medio raro. Do, di, re, ri, medio parecido al relativo. No igual, pero medio parecido. A todo esto, por favor, ellos no están equivocados si nombran mal las notas. Es como que un español le diga en inglés que el gato no se llama cat, que se llama gato. Son dos tradiciones de ponerle un signo y un símbolo a las notas. Eh, y nosotros usamos uno y ellos usan otro. Yo tuve la suerte de, o me tocó, porque quise hacerlo, estudiar los dos. Este, algún día les contaré cuál me parece más interesante. Eh, una vez que presento los sonidos do, re, mi, fa, sol, la, si, yo ya puedo hablar de la escala mayor, puedo presentar la escala de do, y recién ahí empiezo a presentar, después de haber fijado mucho trabajo sobre eso, las notas alteradas. En primer lugar presento el fa sostenido y el si bemol, porque además me conectan con dos tonalidades muy cercanas a la de do mayor, ¿sí? La de sol mayor y la de fa mayor. Luego el sol sostenido, do sostenido, re sostenido. Fíjense que voy presentando las alteraciones con un criterio más que nada que tiene que ver no con un paso cromático, sino con una alteración para ir a otra tonalidad o para estar en otra tonalidad. Ya con estas alteraciones yo puedo estar en do mayor, sol mayor, fa mayor, re mayor. Recién cuando estos elementos están bien desarrollados, a partir de ese momento yo puedo y es conveniente iniciarme en algunos conceptos teóricos, como la construcción de las escalas, los modos, el concepto de las tonalidades, el círculo de quintas y el estudio de intervalos complejos. ¿Sí? Los intervalos más complejos, novenas, oncenas, trecenas, etcétera, etcétera, acordes complejos. Pero recién cuando se vieron algunas alteraciones y yo ya estuve en do, sol, fa, recién ahí se habla del círculo de quintas y de las teorías, de las tonalidades, etcétera, etcétera. Karl Orff, hablando de Orff, también trabaja la pentatonía, trabaja el sol y el mi al principio, o sea, Kodály y Orff trabajan ese esquema melódico la sol mi por principios etnomusicológicos. Es muy interesante. Eh, en algún punto la humanidad fue construyendo la escala durante siglos. ¿Por qué tenemos que nosotros en la clase 1 venir con la escala? ¿Por qué no podemos ir construyendo con los estudiantes los pasos necesarios para que cuando se llegue a la escala de do se llegue bien, se llegue comprendiéndola, se llegue con una clara noción interválica de distancias, de grados, de posición? Como última cosita con respecto al trabajo sobre la enseñanza de elementos melódicos, los gestos de John Curwen es un sistema que es piola. La discusión si el solfeo relativo o el solfeo fijo o absoluto, el solfeo fijo es mejor. Hay gente, sobre todo en Estados Unidos, lo discuten mucho porque hay universidades que trabajan uno o el otro. Entonces ahí andan peleándose cuál es mejor, cuál es peor.
ese debate síganlo en YouTube, es muy atrapante, es muy interesante. Yo creo que una vez que se ven las notas alteradas, intervalos complejos, recién ahí está bueno empezar a introducirnos en armonías complejas, en melodías complejas desde lo melódico e iniciarnos con el abordaje de las modulaciones lejanas y de a poco eh, elementos cromáticos cada vez más tensos hasta llegar a ver elementos atonales y el discurso atonal. No creo que sea conveniente iniciarnos con el atonalismo al principio. Hay un músico norteamericano que tiene un trabajo sobre la enseñanza de los elementos melódicos desde la atonalidad. Directamente él la plantea desde la tonalidad. Y Hindemith, Paul Hindemith, si ustedes analizan el libro de él, el adiestramiento para músicos, algo así se llama, él enseña la, luego sube un tono, luego baja un tono, o sea, la, si, la, sol, luego sube un semitono y baja un semitono, la, si, do, la, sol, fa, mi. Va como construyendo la escala desde un lugar distinto, no piensa en escala, él piensa en una nota, en tonos, semitonos, llega hasta la escala en un momento dado, porque llega a la escala, pero no lo piensa tonalmente. Tengan en cuenta también que Hindemith era medio disruptivo con lo que tiene que ver con la tonalidad. Yo creo que hoy en el siglo XXI podemos decir algo que por ahí hace unos años atrás se discutía un poco más. Ahora lo podemos decir con más seguridad. La atonalidad, el atonalismo, el serialismo son irrupciones creativas que pusieron en tela de juicio al sistema tonal. Y hay discursos musicales bellísimos a los que hay que acceder y que hay que conocerlos. Pero creo que se conocen a fondo y se entienden a fondo cuando se comprende la tonalidad. Creo que entrar por ese lugar, empezar por ahí, es maravilloso, es sorprendente. Pero es como enseñarle a escalar a alguien y ir directo al Himalaya. Cuando vea las montañas se va a deslumbrar, va a decir, wow. Pero después cuando empiece a subir se va a dar cuenta que es imposible y eso te van a dar ganas de no subir a ningún lado. Creo que el mejor criterio es empezar a subir colinas pequeñas para tener la sensación de cómo es lograr el paso a paso. Después ir al Himalaya. Creo que con los elementos melódicos también conviene tener ese criterio. Una construcción tiene que ser paso a paso. El oído se potencia, la seguridad se adquiere y el elemento nuevo es sorpresivo y es bien asimilado. No hay que apurarse en presentar elementos melódicos nunca, porque si no después es muy difícil sostener un oído preciso cuando ya todos los elementos están como desorientándonos. Último, el solfeo es un medio, no es un fin en sí mismo. Solfear fue algo que inventó Guido d'Arezzo para que sus monjes afinen mejor y puedan leer la música que estaba escrita y que llegaba desde otros monasterios y la puedan leer bien, tan bien como originalmente la pensó el que la escribió. Entonces, ese fue el objetivo. No es un fin en sí mismo. Lo importante no es solfear. Lo importante es entender que el solfeo te ayuda, por nombrar las notas con un nombre, do, re, mi, a entender la relación tonal, la relación melódica, la relación interválica. Bueno, fue una clase larga, este tema es arduo, es largo. Yo tengo en YouTube, en el canal, las clases de audio 1. Soy el único profe en el conservatorio, en el TAP, que enseña el sistema del solfeo relativo. Si quieren, visítenlo, mírenlo, el canal. Yo considero que es, para mí, ayuda mucho más a fijar el oído interno, el solfeo relativo, que el solfeo fijo.
Eso es lo que yo respondo. Vieron que les dije, tengo una opinión al respecto, es esa. Yo creo que ayuda a fijar mejor. Lo experimenté haciendo las dos cosas, ¿eh? No lo digo porque soy fanático de una, ¿sí? Lo digo porque experimenté las dos cosas. Eh, y yo después hago una especie de transposición rara porque paso del relativo al fijo, porque los estudiantes cuando terminan de cursar conmigo y se pasan a otra cátedra, no quiero que lleguen haciendo las cosas de otra manera, porque si no la gente le va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás cantando esto do re si dice sol la? Pero yo trabajo con una noción de solfeo relativo, no fijo. En el fondo, todo lo que es mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. No importa el tono. Eh, Les iba a decir una última cosa. En un mundo que se está globalizando tanto, creo que eh, los estudiantes van a necesitar a la larga tener criterios con respecto al solfeo que sean comunes al de otros países. Les va a abrir puertas si viajan a hacer un curso, del día que se pueda viajar de vuelta, no sé. Bueno, será por internet, cursos online en Grecia, yo qué sé. En Grecia están los dos, en Grecia también está el fijo y ahora me acuerdo, en Grecia también hay como, en algunos lugares es fijo, otro relativo. En Canadá eh, estaba este problema, Canadá tenía la influencia inglesa y la influencia francesa, en Montreal tenían el fijo como el nuestro y se empezó a cambiar ahora unos 10, 15 años atrás. Directamente lo cambiaron, dijeron, si nuestros estudiantes van a trabajar a otras provincias de Canadá, se van a Estados Unidos, y van a estar tocando la orquesta y el director va a decir, momentito, C, D, y el tipo no va a decir, ¿qué? O va a decir do, re, y va a decir, ¿cómo? Y después también, esto se los digo, es mi experiencia, ¿eh? El solfeo relativo te ayuda a transportar más fácil, a leer instrumentos transpositores, leer en otras claves. El solfeo fijo, además piensen que es eh, pianocéntrico. En general se trabaja mucho con el piano, se trabaja mucho en do mayor al principio, no se va a otras tonalidades tanto, se fija mucho en do y en la, pero en do en la tonalidad de do, no do como la escala mayor y la como la escala menor. Entonces cuando se cantan en otras tonalidades los alumnos suelen perderse auditivamente, suelen cantar sin alterar las notas. Eh, los nombres do, re, mi, fa siguen siendo iguales aunque se alteren o no se alteren las notas. Eh, la, los, ¿cómo se llaman? Cuando se traslada una tonalidad a otra, cuando hay una modulación, el solfeo relativo ayuda mucho mejor a entender la modulación. Uy, el do cambió de lugar, el do estaba en la, ahora pasa a mi. ¿Sí? En Alemania van a decir estaba en a y pasa a e. En Inglaterra van a decir e, y acá diremos la y mi porque todavía decimos las notas en forma fija. Hay algo loco, ¿eh? Muchos músicos cuando bajan cifrados americanos los leen en americano, G, D, pero dicen sol, re. Yo no he visto muchos músicos diciendo acá, tocate un G, le dicen toca un sol. Les iba a decir, los instrumentos transpositores, las lecturas en otras claves, eh, se lee poco en otras claves, se transporta poco, entonces se termina el tap muy anclado en la idea de que el do es esa nota que está en la línea adicional y para el clarinete eso se llama do pero no suena a do y eso ya se ponen como locos. Y ni hablar del saxo o del clarinete en otro tono, ¿sí? Eh, y de otros instrumentos transpositores, ¿no? Directamente ahí nos perdemos. Y hay otro problema, esos también son músicos y también tienen derecho a aprender algo que les resulte familiar. Si nos centramos tanto en do, en la lectura fija, en el do, la tonalidad de do, sin transportar, sin es como que leyendo siempre en clave de sol, apenas un poquito en clave de fa, hay algunos instrumentistas que quedan aislados, están practicando algo que no les resulta familiar. Y la clave de sol y la clave de, no es la clave más usada, es muy usada, pero no es la única, hay otras. Ahora sí, me despido, ojalá se diviertan improvisando el canon, perdón, el canon, la obrita de Händel y quiero escuchar sus grabaciones.
Nos vemos pronto. Adiós.